Bueno, segunda parte de este texto argumentativo, vamos a trabajar sobre los recursos argumentativos que son muy útiles para siempre con la finalidad de intentar convencer al lector. El primero que tenemos es la ejemplificación. A veces la explicación no alcanza, es necesario ilustrar esa explicación con algún caso particular en el cual se puede establecer una relación de analogía que funcione como ejemplo a seguir. La ejemplificación es un muy buen recurso para intentar convencer, para bajar ese tema a la tierra, hacerlo bien claro y mostrar qué beneficios puede producirnos adherir a tal opinión, adherir a tal tema, o por el contrario, qué perjuicios puede producirnos para buscar un rechazo a esa tesis o que sea precisamente refutada, ¿sí? Siempre el convencimiento puede ser a favor o en contra de algo. La segunda es la analogía, que en realidad se le llama cotejo. Un cotejo es una comparación, una relación de comparación de una cosa con otra para ver en qué se parecen y en qué se diferencian, ¿sí? Similitudes y diferencias entre dos conceptos. Obviamente, si yo estoy a favor, por ejemplo, de la legislación de una ley, puedo poner a elaborar un cotejo, cómo era la sociedad antes de esa ley y cómo era la sociedad después de esa ley. Si yo estoy a favor de esa ley, obviamente siempre en la comparación en el cotejo va a salir favorecido los beneficios que hubo después de la aplicación de esa ley. Siempre la comparación o el cotejo, recordemos que no es objetivo, sino que es un texto puramente subjetivo. Va a apoyar y evidenciar todo siempre a favor de la tesis que estoy tratando de defender. A veces es muy interesante no solo decir porque lo digo yo y por tal y dar razones, sino citar la opinión de algún experto. Por ejemplo, si hablo de solidaridad, puedo citar a Juan Carr, por ejemplo, presidente de la Red Solidaria. Si hablo de paz, puedo citar, no sé, la opinión de líderes religiosos. Si hablo de matemática, no sé, citar a Paenza, es citar la opinión de un experto sobre el tema. Siempre una opinión que juegue a favor de la tesis que yo estoy defendiendo, ¿sí? Por eso siempre aclaramos que es un texto puramente subjetivo, depende de la opinión del sujeto, ¿sí? Depende de la opinión que yo tenga, todos los argumentos y todos los recursos argumentativos que voy a usar van a jugar para fortalecer mi tesis. La pregunta retórica también, que es una pregunta que no necesita ser respondida, sino que está pensada para dejar reflexionando al lector sobre algún tema en particular, y datos estadísticos que siempre favorezcan la hipótesis que yo tengo, la tesis que yo estoy argumentando, ¿sí? En la aparición de estos recursos argumentativos pueden aparecer también los modalizadores o subjetivemas, que son palabras que tienen una carga valorativa, que puede ser positiva, se le llama carga elogiosa, o carga negativa, que es peyorativa, ¿sí? A veces hay palabras que tienen una determinada carga positiva o negativa más allá del contexto en que se las utilice. Por ejemplo, si yo me compro un auto nuevo y se lo muestro a mis amigos y mis amigos dicen, ¿te compraste esa cafetera? Bueno, cafetera acá no se está refiriendo a la máquina de hacer café. Está valorizando, sin decir que el auto es bueno o que el auto es malo, con esa palabra uno ya sabe que le está dando una valoración negativa. Cafetera funcionaría como un subjetivema con valor peyorativo. Ahora, si dijera, te compraste un auto, sería una palabra neutral, no le estoy dando ninguna connotación positiva o negativa. Caso contrario a la cafetera, mira, te compraste una nave o te compraste una máquina. Bueno, ese es un subjetivema con valor elogioso, le estoy dando una connotación positiva, una connotación elogiosa, ¿sí? Es muy común que para refutar un tema se utilicen subjetivemas en un texto argumentativo de tipo peyorativo o para apoyar un tema, para adherir a un tema, se utilizan subjetivemas de tipo elogioso. O en una comparación puedo criticar lo contrario. Si yo busco, repito el mismo ejemplo, busco la aplicación de una ley, utilizar subjetivemas peyorativos para lo que pasaba antes de esa ley y utilizar subjetivemas positivos de tipo elogioso para lo que pasó en la sociedad después de la aplicación de esa ley. Eh, Eso con respecto a los recursos argumentativos. Y por último quería nombrar los conectores que suelen aparecer en un texto argumentativo, siempre teniendo la noción de conector como un nexo, como una palabra que sirve para conectar. ¿Para conectar qué? Bueno, dos ideas, dos enunciados, dos oraciones o dos párrafos. Lo que hacen es conectar información con otra, ¿sí? Y establecer una relación entre las dos partes que está informando, ¿sí? Por eso, del tipo que sea el conector, va a ser el tipo de relación que se tenga entre las dos partes que se están conectando. Así tenemos organizadores, conectores de tipo organizador, que lo que hacen es organizar la información en un rango temporal, ¿sí?
conectores como no necesariamente tienen que ser palabras, puede ser una frase como en primer lugar, en principio, por último, en segundo lugar, finalmente, ¿sí? Luego no en el sentido de entonces, sino en el sentido de después, ¿sí? Antes, anteriormente, posteriormente, en fin, hay muchos. La funcionalidad de estos organizadores, de estos nexos o conectores organizadores, es ordenar la información en orden cronológico, para ordenarnos el texto, ¿sí? Hay de tipo causales también, que lo que hacen es introducir una causa. Bueno, remiten a la causa, explican el porqué de lo que se afirma. Los más comunes son porque pasó tal cosa, puesto que, ya que, debido a causa de, ¿sí? Son conectores de tipo causal. Lo que introducen es la causa de una determinada consecuencia. El paso contrario, si yo vengo hablando de una causa y necesito introducir la consecuencia, ahí voy a utilizar un conector de tipo consecutivo. Es la contraparte. Los causales teníamos la consecuencia e introducían la causa. Acá son los consecutivos. Tengo la causa y me sirven para introducir una consecuencia. Entonces, por lo tanto, entonces, por ende, en consecuencia, son conectores de tipo consecutivo, ¿sí? Establecen los dos, los causales y consecutivos, una relación de causa-consecuencia entre las dos partes de la información que están conectando. Por último, los adversativos, que si le suena la palabra viene de adversario, ¿no? Está oponiendo dos cosas a la vez, ¿sí? Iba a ir al cine, pero me quedé en casa. Pero parecía que iba a ir a hacer una cosa y terminó pasando lo contrario, ¿sí? Hay dos partes de la oración, dos proposiciones, si se quiere, que son opuestas. Parecía que iba a pasar una cosa y terminó pasando lo contrario. Bueno, en las adversativas señalan una oposición entre las dos partes de la información, ¿sí? Como el más sin tilde, que significa pero, iba a ir al cine, más me quedé en casa, significa iba a ir al cine, pero me quedé en casa. El pero, el uso del sin embargo, ¿sí? Que tiene a veces una funcionalidad opositiva o a veces concesiva. ¿Qué quiere decir concesiva? Que no me está negando, sino que me restringe esa información. Yo puedo decir, todos estudiaron mucho, sin embargo, muy pocos aprobaron. Entonces parece que van a aprobar todo, termina pasando lo contrario, muy poquitos aprobaron. Ahí es un valor adversativo, de oposición, pero también el sin embargo puede tener un valor concesivo. Agarro una información total y en la segunda parte la restrinjo, ¿sí? La achico. Todos los alumnos aprobaron, sin embargo, muy pocos sacaron 10. ¿Sí? Ahí no estoy poniendo lo contrario, ¿sí? Todos aprobaron, pero de esa cantidad la restrinjo para enunciar una segunda parte de la información. Sin embargo, muy pocos sacaron 10, ¿sí? Eso sería un valor concesivo. Otro muy común es el no obstante, ¿sí? Son todos valores de oposición. Iba a pasar una cosa, pero pasó la otra. No obstante, pasó esto. Sin embargo, pasó esto. Más pasó esto. ¿Sí? Más con el valor de pero, el más sin tilde en este caso. Estos son algunos de los conectores que suelen aparecer. En la siguiente clase vamos a ir trabajando ya más en profundidad en el tipo de oraciones subordinadas, que son oraciones más complejas porque tienen una proposición incluida adentro de una proposición más grande, ¿sí? Lo que se le llama oración compleja. Y después nos vamos a ir adentrando en los diferentes formatos de textos argumentativos, como la carta de lectores, como la nota de opinión, como textos publicitarios también, para ir viendo cómo se estructura la tesis, la introducción, la argumentación, qué tipo de argumentos se utilizan, qué recursos argumentativos aparecen y por último, cómo se llega a una conclusión buscando el convencimiento de ese destinatario. Bueno, cerramos acá y nos vemos la clase que viene, ¿sí?